reconoció que es trascendental en esta actual coyuntura impulsar la economía productiva. En este momento, en este escenario, ¿cuáles son las prioridades para ese impulso? Sí, bueno, en principio buenas noches y gracias por la invitación. Un saludo, bueno, a toda la audiencia, al país que nos observa. Quería aclarar un puntico. Yo estando en Chile, yo estudié en Chile, eso ya es un hecho conocido. Me gradué como magíster de Sociología del Desarrollo en la UARF. Asistí a muchos cursos en la CEPAL, pero no formo parte de la CEPAL. O sea, quería aclarar ese puntico para que no se creen confusiones. Si bien tengo mucha afinidad desde el punto de vista intelectual, ideológico, con la CEPAL y con los fundadores de la CEPAL, ¿no? Ahora, para entrar en el punto, ¿no? En el marco de estas reestructuraciones y todos estos anuncios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, se planteó, bueno, la reestructuración de la vicepresidencia económica y la creación de un ministerio, que es el Ministerio, pues, de Economía Productiva, que es un ministerio que tiende a ser rector, pero también a fijar el objetivo estratégico, ¿no? Porque nosotros estamos atravesando, o sea, toda esta coyuntura que estamos viviendo tiene explicaciones de orden coyuntural, pero también tiene explicaciones de orden estructural. Y es bueno aprovechar la coyuntura para superar ambas condicionantes, pues las condicionantes coyunturales que vienen dadas por una situación que hemos descrito y que yo he escrito mucho sobre eso. Yo tengo la ventaja, además, que todo lo que he dicho lo he escrito y está ahí y todo el mundo lo puede consultar. Yo sí considero que existe una guerra económica, pero que esa guerra económica cabalga sobre estructuras desequilibrios profundos de la economía venezolana y de la sociedad venezolana, que no son de ahorita, que son de hace muchas décadas, ¿no? Y que justamente también este proceso de cambio de alguna manera ha desnudado, ¿no? Entonces el reto es ir hacia una economía productiva, una economía democratizada, que sea el soporte de una sociedad productiva y democratizada. Y para eso hay que derrotar esa inercia histórica que nosotros arrastramos desde el punto de vista de una economía formada sobre la especulación. Disculpa que me interrumpa, usted habla de un tema importante, buenas noches, que ven hasta ahora a través de Nacional Televisión, habla de desequilibrio, ¿no? Me pasaba una experiencia en estos días relativa, fuera de Caracas a hacer un trabajo, a cumplir una misión, por poner un ejemplo, y el hotel donde me iba a hospedar me costó menos que lo que gasté aquí enfrente del canal en una panadería comprando jamón, queso y pan. Fue una noche en un hotel relativamente cómodo, ¿no? Ahí se manifiesta ese desequilibrio, pero ¿cómo se lo explicamos al venezolano que hoy día tiene que enfrentar ese desequilibrio? ¿Por qué la razón de este Claro, hay desequilibrio? desequilibrio, fíjate, en economía hay desequilibrios de orden estructural y desequilibrios que pudiéramos llamar de orden fenomenológico, o que son mucho más visibles, de hecho, entonces, pero justamente ese tipo de cosas que podemos entender como desequilibrios en materia de precios, en materia monetaria, responden a desequilibrios que son estructurales y estructurantes de la economía venezolana. Es decir, nosotros tenemos una economía que históricamente se fundó sobre la especulación, ni siquiera la especulación petrolera, porque, o sea, de hecho, la especulación del capitalismo rentístico venezolano se monta un poco ya sobre una estructura especulativa que se traía desde la época colonial y de los primeros años de la República. Entonces, pero bueno, con el petróleo y con la llegada de la renta, la economía venezolana sufre una serie de transformaciones, radicaliza tendencias, pero con el tiempo esa tendencia de ese que algunos definieron, Batista y otros autores, como el capitalismo rentístico, empieza a entrar en crisis, pues, ¿no? Pero además creó un metabolismo que no es solamente un metabolismo económico, sino que es un metabolismo social ya, pues, ¿no? Y que tiene características importantes. Y una de esas son las que tiene que ver con el tema de los precios, pues, o sea, nosotros estamos viviendo hoy, nadie lo niega, una situación muy complicada en materia de precios, que yo he hablado como que es un tema especulativo fundamentalmente, ¿no? Pero eso, cuando uno revisa los indicadores de la economía venezolana en los 90, en los 80, es un proceso que no comenzó ahorita, que tiene una historia ya bastante complicada y que de hecho en otros momentos ha sido tan o más grave como ahora, pues, ¿no? ¿No es este el peor momento de la economía venezolana, ministro? Porque lo pintan sí, así, ¿no? yo creo que es un momento muy complicado y algunos dicen que, bueno, que es la crisis más grande. Y yo esta mañana comentaba en una entrevista, los 90 fue una época muy terrible para Venezuela. No solamente porque hubo una alta inflación, ¿no? Sino además porque esa alta inflación convivió igual con escasez, pero convivió con un alto desempleo, convivió
incluso con desnutrición. Cuando fue el segundo periodo de gobierno de Caldera, el último gobierno de la Cuarta República, por ponerlo así, nosotros tuvimos un pico inflacionario de 103% en un año, en el 96, cuando se aplicó el paquete de la Agenda Venezuela en aquel tiempo. Y después hubo una caída muy, muy grande de la inflación, pero la inflación, justamente, esa caída de la inflación se expresa por una situación de subconsumo, es decir, la población venezolana dejó de consumir y eso hizo que el ritmo inflacionario pues se redujera. Entonces, ¿cuál es el reto ahorita? Nosotros no podemos plantear las mismas salidas neoliberales a la inflación, o sea, nosotros no podemos que para que se detenga el ritmo inflacionario o hiperespeculativo, aplicar un ajuste y aplicar un conjunto de medidas que depriman salarialmente el poder adquisitivo de la población. Ese es el reto. El reto es cómo salimos, ¿verdad?, de esta situación democráticamente, cómo salimos de esta situación dando respuestas que sean incluyentes, que hagan que no retrocedamos en todo lo que hemos avanzado en materia social y económica de todos estos años, pero que nos coloque en mejor posición para dar cambios estructurales que necesitamos dar para tener una economía, bueno, ya definitivamente equilibrada. ¿Qué sectores representan en este momento una oportunidad para esa salida, para ir hacia lo positivo en materia económica, para ir a la economía productiva? Bueno, Venezuela es un país, yo en estos días leí a alguien que decía que el problema de Venezuela es que tiene muchas oportunidades, ¿no?, y quizás no sabe aprovechar una. Es relativo, yo particularmente creo que es una ventaja tener muchas posibilidades, ¿no? Nosotros tenemos grandes riquezas minerales, que eso implica, bueno, eso tiene sus implicaciones. Nosotros no podemos salir de un rentismo petrolero para entrar en otros tipos de rentismo, eso también es verdad, pero las riquezas naturales están. Además tenemos mucho potencial en el turismo y tenemos además, yo creo que tenemos durante estos años el proceso de inclusión masiva de la población que ocurrió durante el chavismo, no solamente hay que verlo desde el punto de vista de justicia social, sino que creó un mercado interno muy dinámico. Todas las explicaciones de por qué Venezuela, las explicaciones convencionales de por qué Venezuela no se industrializó, decían que era porque Venezuela tenía un mercado pequeño. Pero cuando tú te ibas a las causas de ese mercado pequeño, no era porque en Venezuela existiera poca población, sino porque el grueso de la población estaba excluida y no contaba dentro de ese mercado. Entonces, eso se rompió durante el chavismo, ¿no?, por la política de inclusión social, y tenemos un mercado interno muy dinámico que enfrenta todas las distorsiones, tenemos todos los problemas que tenemos, que el gobierno además es el primero en reconocerlo, pero que es un potencial que tenemos ahí. Hola. Si hablamos de una economía productiva, hay dos visiones de la economía y se habla mucho de que hay dos modelos que están en choque. ¿Cuál es esa concepción de economía productiva? ¿Cómo le decimos al venezolano? Bueno, el socialismo, la economía productiva es tal cosa, porque tenemos unos voceros de la derecha que hablan de que vamos en contra de la propiedad privada, que el Estado, que no va a producir, que no va a hacer nada, pero que para ellos la concepción de la productividad va relacionada a cuánta plata se gana. Y quizás para ellos es más fácil agarrar y tirar el dinero para el mercado especulativo de la moneda que invertirlo sembrando, por ejemplo. O sea, ¿cómo hablamos nosotros en términos, o qué significa ser productivo para la transformación económica o el momento de transformación económica que vivimos? Claro, que sea productiva para mí depende de dos cosas. O sea, que hay una democratización del hecho económico en su base productiva y que nosotros seamos capaces de producir una serie de cosas que necesitamos para vivir, que quizás no serán todas por distintas condiciones, porque ningún país, por más productivo que sea, produce todo lo que se consuma, etcétera, pero que bueno, que reduzcamos la dependencia de las importaciones en todos los niveles, no solamente el nivel de los bienes finales, sino también de los bienes intermedios, los insumos y todo este tipo de cosas. Y tenemos mucho, o sea, tenemos un gran potencial agrícola, como tú planteas, que permite, bueno, articular, ¿verdad?, crear toda una cadena a nivel de la agroindustria, etcétera, pero también para eso es necesario, y ese es el hecho de la democratización, romper con los monopolios, porque también esos monopolios que existen en determinadas instancias terminan creando distorsiones y cuellos de botellas que nos llevan a situaciones como las actuales. Es decir, sin una coyuntura como esta de restricción externa, es decir, que hay una caída del ingreso nacional como consecuencia de la caída del ingreso petrolero, tú tienes unos monopolios que presionan y terminan de ahorcar esos cuellos de botella, se termina reflejando en una especulación muy grande de precios y en fenómenos como el desabastecimiento y la escasez. Eso ha pasado en otras ocasiones aquí en Venezuela. Yo siempre pongo como ejemplo en mis escritos en otras partes lo que pasó aquí cuando el gobierno de Isaías Medina Angarita, cuando la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa coyuntura difícil de la Segunda Guerra Mundial fue aprovechada por sectores nacionales especulativos
Recuérdese que durante el gobierno de Medina, de hecho fue cuando crearon la figura esa de la burguesía parasitaria, ¿no? Para referirse a ese sector de la economía nacional fuertemente especulativo que estaba, que se reunió en torno a Fede Cámaras, que creó de hecho Fede Cámaras para oponerse al gobierno de Medina, pero que adoptó la especulación como una forma de vida. Contra eso tenemos que romper. Ministro, tenemos una etiqueta, de hecho se está moviendo mucho en redes sociales, es numeral Pregúntale a Luis Salas, la van a ver ahí en pantalla, pueden hacer preguntas, ¿no? Vamos a revisarlo a la vuelta de la pausa. Y nosotros nos hemos planteado algunas cosas, ¿no? Más allá de las visiones de la macroeconomía, el comandante Chávez siempre decía, bueno, pueden tener muy buenos números, ¿no? Hay países que pueden crecer muchísimo, pero cómo lo ve o cómo lo vive el pueblo, ¿no? Cómo se lleva eso a la gente. Creo que eso está planteado. Y yo quisiera antes del corte una respuesta, porque cuando uno lee también, han atacado mucho a Luis Salas, ¿no? Lo llaman radical, por ahí si pudiéramos mostrar artículos de medios chilenos donde usted estudió, lo llaman el radical que viene a, no sé, a hacer qué en la economía venezolana, ese tipo de cosas. Una pregunta sencilla, pero una respuesta sencilla. ¿Hay alguna posibilidad, se ha planteado en medio de este escenario político, alguna salida neoliberal a la crisis económica en Venezuela? Sí, no está planteada. No está de planteado. momento. Por nosotros no está planteado. O sea, justamente el debate tiene que ver con eso. Nosotros no estamos planteando una salida neoliberal, no por una definición ideológica, sino porque una salida neoliberal significa sacrificar a las grandes mayorías. Es la salida más fácil para algunos, pero esa no es la opción del gobierno, no ha sido nunca la opción del chavismo y no es por supuesto la opción del presidente Nicolás Maduro como defensor del legado del presidente Chávez. 7:45 minutos. Vamos a una pequeña pausa, así de chiquitica como decimos, a las 5:30 de la mañana en Cantar de Gallo. Recuerda la etiqueta, el numeral Pregúntale a Luis Salas, ahí está el equipo de producción que nos va a tener lo que usted quiera preguntarle al ministro. Al regreso vamos a hablar un poco más en ese grupo multidisciplinario. Grupo multidisciplinario para la economía, un equipo coordinado por el ministro de Hacienda.